en términos lo que es esto y por qué tenemos que tomar un tema de esta índole. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos donde se tienen que replantear conceptos. Hoy en día cuando no sabemos qué creer, cuando hay tantas ideologías, cuando hay tantos conceptos en el aire, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y versículo 16, él hablaba: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dentro de una de las trivias que enviábamos a la iglesia o que enviamos a la iglesia durante estos días de contingencia, les preguntaba por los 3 usos que se hacen en la Biblia acerca de la palabra cosmos, que es la traducción o es la raíz de la palabra mundo, de donde nosotros hablamos del mundo. Y les decía que la primera tiene que ver con la tierra, con el planeta, con el universo. La segunda tiene que ver con el hombre, Juan capítulo 3, verso 16. Pero la tercera tiene que ver con las ideas o las filosofías del mundo. Hoy en día tenemos que replantear los conceptos. Hoy en día se habla de familia y no se habla del concepto familiar desde el punto de vista bíblico. Y lo mismo ocurre con el término cristiano. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es la familia y decíamos que la familia es un conjunto de personas que se ayudan con fuerte sentido de compromiso mutuo. Hemos dicho otra vez que es una familia. ¿Quiénes la componen? Lo dijimos la semana pasada. Estamos hablando del papá, Génesis capítulo 2, versículo 7, la mamá, Génesis 2, 21, 22, hijos, Génesis 2, 24 y 3, 16. Ese es el núcleo familiar, es lo que se conoce como familia. Pero tenemos, por otro lado, los familiares, o sea, todos aquellos que tienen injerencia directa o indirecta en la familia. Es interesante, por ejemplo, que en el libro de Hechos, el capítulo 16, verso 31, un texto muy mal interpretado, ese texto que nos enseña que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra que utiliza ahí es la palabra oínos. La casa es todo lo que tiene que ver con lo que antes llamaríamos hacienda. Toda la gente que está alrededor de nosotros, alrededor de nuestra esposa, alrededor de nuestros hijos. Eso es la familia. Pero no solamente afecta a ellos, sino que también afecta a todos los que tienen contacto con nosotros. En Hechos capítulo 16, verso 31 encontramos una afirmación que es maravillosa, pero también con mucha responsabilidad. Tu familia es el centro de atención, es el foco de contagio del evangelio. Tu familia va a ser un centro de alcance para los perdidos. Eso es la familia. Vivimos tiempos donde hemos descuidado la familia. Hemos visto que hemos descuidado los siervos, los ministros, hemos descuidado nuestras familias. Hemos descuidado a nuestras esposas, hemos descuidado a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Y esto está afectando al mundo. Yo sé que hoy vamos a tocar algún tema que va a ser un poco fuerte, pero tenemos que entenderlo. ¿Cómo podemos nosotros decirle a un hombre que no tome si nosotros lo estamos haciendo? ¿Cómo podemos decirle a un hijo que no mienta cuando nosotros lo estamos haciendo? ¿Cómo podemos corregir nosotros si nosotros no corregimos nuestras propias vidas? Jesús lo dijo claramente. Antes de quitar la paja en el ojo de tu hermano, debes de quitar la viga de tu propio ojo. Entonces, vamos a tratar de quitar esas vigas de nuestros ojos esta mañana acerca de la familia. Un día me dijo mi hijo, el mayor, me dijo: papá, ir a la iglesia te hace cristiano como ir a un taller mecánico te hace mecánico. Y tiene razón. La sola presencia
de la gente en la iglesia, en la congregación, en el templo, no la transforma automáticamente. Tiene que haber un proceso y tiene que entenderse ese proceso. Lo mismo ocurre con la familia. Hemos dicho familia, un grupo de personas que se ayudan mutuamente, que están juntos. El papá se preocupa por la mamá se preocupa por el papá, los padres se educan, se preocupan por los hijos. Pero ¿qué es la familia cristiana? Aún el término cristiano está prostituido en este tiempo. Y se oye una palabra muy fuerte, pero es la realidad. Hoy en día dicen, bueno, yo voy a una iglesia cristiana, o yo conozco a un amigo que es cristiano, sin entender lo que es el cristianismo. Lo hemos reducido a un simple término religioso. Antiguamente se hablaba de cristianos para diferenciar a los musulmanes de los no musulmanes y mucho más atrás de los animales de los no animales. Hoy en día con este tema de la evolución ya somos lo mismo, igual que todos, animales. Tenemos que venir y replantear los conceptos. Entonces vamos a entender primero, si vamos a hablar, ya hablamos de la familia. Una familia se compone de papá, mamá y de los hijos, punto. Y alguien puede objetarme, bueno, ¿y qué de aquellos que quieren juntar? Bueno, son uniones civiles. De hecho, en Chile hay una ley de unión civil. Por ejemplo, en México hay una ley de concubinato. O sea, ya los valores que normalmente nos estaban gobernando se han ido diluyendo. Vivimos tiempos donde los valores se han ido devaluando. Entonces, ya entendimos lo que es familia. Familia se compone de papá, mamá y los hijos. Y alguien pregunta, ¿y qué de los que no pueden tener hijos? Bueno, Dios se encarga de proveer. Ya les compartí algún testimonio en una de las lecciones pasadas. Pero ahora vamos a entender qué es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿De veras entendemos lo que es el cristianismo? Porque lo estamos poniendo en el enfoque de una religión. Y al no entender lo que es el cristianismo, ¿cómo podemos nosotros ser nosotros cristianos? Y al no entender lo que es una familia cristiana, ¿cómo podemos nosotros construir o edificar una familia cristiana? Muchas veces a lo único que nos abocamos es a que nosotros proveamos, sin ser nosotros proveedores realmente, es el Señor quien provee, con ser nosotros los que traemos el dinero para que se compre la comida, para que se compre la ropa, para que se pague la renta, para que se pague la luz, para que se pague el agua. Y pensamos que ya estamos cumpliendo con ese objetivo, con mantener una familia. No es así. La semana pasada hablábamos de que Dios hizo al hombre tripartito. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Por lo tanto, el ser humano tiene tres necesidades básicas que tienen que ser satisfechas y al no ser satisfechas, entonces va a haber conflictos que no se están resolviendo. ¿Qué es lo que está provocando divorcios? ¿Qué es lo que está provocando caídas? ¿Qué es lo que está provocando muchas cosas? Porque no estamos llenando las necesidades básicas. Ahora, si usted va a la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 y si usted atiende y entiende que cuando en el griego se pone la primera palabra se le da prioridad, entonces usted entenderá por qué el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y todo vuestro ser, espíritu en primer lugar, alma en segundo y cuerpo en tercero. Ese debiera ser el orden que nosotros los varones estamos llenando en nuestros hogares. Primero, el factor espiritual. Yo no soy el pastor de su casa, yo soy el pastor de la congregación. Pero el sacerdote de su hogar es usted, el varón. Y celebro al Señor que aquí tenemos ahorita puros varones. Así es que les tocó. Pero también allá, detrás de las pantallas, seguramente también hay varones. Tenemos que llenar las necesidades espirituales primeras. El altar familiar ha desaparecido de la mayoría de los hogares que presumiblemente son cristianos. Algunos ya no pueden tener el altar familiar.
Sus hijos se casaron, se fueron y ahora tienen sus propias vidas. Y desafortunadamente van a replicar el mismo modelo que vieron en casa. Solo se preocuparán por dar de comer, por comprar ropa, por pagar renta, por pagar luz, por pagar agua. Y el domingo, si se acuerdan, vamos a servir al Señor. Cuando el servicio es solamente llegar, sentarse y a veces estar pensando qué va a hacer mañana y no poner atención a lo que Dios está hablando en ese momento. Así es que tenemos que replantearnos lo que es el cristianismo y tendremos que hacerlo esta mañana. ¿Qué es el cristianismo? Bueno, el término aparece solo 3 veces en la Biblia. En la Biblia solamente aparece 3 veces. La primera vez que se menciona es en Hechos capítulo 11, versículo 26. En Hechos capítulo 11, y ahí nos da algunos datos interesantes que quisiera compartir con usted. En Hechos capítulo 11, versículo 26, dice, no voy a explicarlo hasta que no vaya al siguiente punto, pero en el verso 26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estaba hablando de Pablo y de Bernabé, quienes habiendo llegado a esa región, habían estado predicando el evangelio. La segunda vez que se menciona la palabra cristiano, se menciona en Hechos capítulo 26, verso 28. Mantenga algo ahí en Hechos 11, 26, porque vamos a regresar ahí para aprender lo que el Señor tiene para nosotros allí. En el 26, 28 tenemos el relato de Pablo que estaba preso y que Agripa recibe de parte de él el mensaje del evangelio. Después de que Pablo le predica el evangelio, le habla de la necesidad del arrepentimiento, le habla de la necesidad de Jesús en su vida, y dice la escritura que cuando él escuchó el mensaje de Pablo, dijo, las muchas letras te hacen el loco, Pablo. Cuando estaba hablando de la justicia, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Versículo número 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Cuando escucha el mensaje de la resurrección, cuando escucha el mensaje del evangelio, la expresión de Agripa es, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuál era la connotación de eso? Pero vamos a continuar. En 1 de Pedro, capítulo número 4, el versículo 16, tenemos la tercera vez que se menciona el término cristiano por primera vez, o en la escritura, perdón. 1 de Pedro, capítulo 4, el versículo 16. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En el versículo 15 nos da lo que significa ser cristiano de una forma indirecta. Mire verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hoy en día nosotros tenemos congregaciones que están solamente viviendo religiosamente, solamente asistiendo a los servicios, y eso ahora ya ha pasado de moda, el servicio completo del domingo al Señor. Antiguamente nosotros nos pasábamos todo el día en el templo. Teníamos el culto de escuela dominical. Yo recuerdo cuando era un joven de 16, 17 años, 18 años mejor dicho, teníamos el culto de escuela dominical. Terminábamos, nos comíamos y los jóvenes nos íbamos al centro de la ciudad a proclamar, a predicar el evangelio. Luego nos reuníamos a las 4 para tener el culto de jóvenes y luego conectábamos con el culto de adoración en la noche. Era todo el día que nosotros servíamos al Señor. Hoy en día es muy cansado ir a la iglesia. Hoy en día escucho a personas decir, iglesias viejitas, iglesias antiguas, iglesias, ahora tenemos iglesias contemporáneas. Ya le hemos llamado así a las iglesias mundanas, hombre.
Y si usted se va a molestar conmigo, pues moléstese. Después le doy mi dirección. Hemos perdido el sentido del cristianismo. Hemos perdido el sentido de adorar al Señor. El cristiano adora al Señor todos los días. Entonces vamos a ir un poquito solamente para entender. Primero, la primera cosa que quiero que entendamos es que Hechos 11:26 no es los creyentes los que se autonombran cristianos. Si usted mira en el libro de los Hechos, vaya conmigo al Hechos capítulo 11, verso 26 y detengámonos un momento ahí. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y observe lo que dice. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes? La gente les llamó cristianos, a los discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es el que oye, es el que ve, aprende, cree y practica. Eso es un discípulo. Eso es un matetes. Ese es un aprendiz. Es una persona que va corrigiendo cada día algo de su vida hasta que su vida va siendo cambiada. No es solamente ir a la iglesia, no es solamente ir al templo, no es solamente reunirnos a tomar un café, es edificarnos y que la gente observe la forma como nosotros convivimos, la forma como nosotros vivimos, la forma como hablamos a nuestra esposa, la forma como tratamos a nuestro esposo, la forma como tratamos a nuestros hijos. Y el mundo está abierto y está viéndonos, decía un pastor, el creyente vive en casa de cristal. El apóstol Pablo va más allá cuando dice, nuestras cartas son ustedes conocidas y leídas por todos los hombres. No fue el creyente quien se autonombró cristiano, sino fue el mundo quien dijo, es un cristiano, un Cristo pequeño. Lo aplicaron los no creyentes. El rey Agripa cuando lo menciona en forma despectiva, por poco y me convences de ser un cristiano. Una forma peyorativa. Y el apóstol Pedro refuerza este concepto cuando dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. El término cristiano antiguamente era peyorativo. Hoy en día es para, yo creo en Dios de alguna manera, pero creo en Dios. No importa si es panteísta o deísta solamente, pero yo creo en Dios. Es un cristiano. No, el término cristiano denotaba, y ahorita vamos a verlo, denotaba un modelo de vida. Y Jesús había explicado el proceso. ¿Cómo llega una persona a ser cristiana? Vayamos a Marcos capítulo 8, versículo 34. Por eso dice que tiene que ver eso con la familia. Bueno, porque si no comenzamos desde ahí, entonces ¿cómo vamos a hacerlo? Y alguien saca un texto y dice, pastores, que nadie es profeta en su propia tierra. Pues ahí es el trabajo que tenemos. Nuestra esposa debe saber que somos cristianos. Nuestro esposo debe saber que somos cristianos. Nuestros hijos deben saber que tienen padres cristianos. Y los padres pueden medir la cristiandad de sus hijos mediante, ¿cuál? Mediante los frutos. En Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesús dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El cristianismo implica una renuncia a mis propias pasiones y deseos. Una renuncia a mis propias metas de la vida y se sujetan a las metas y planes divinos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muchos de los grandes problemas que tenemos en el matrimonio es porque no nos negamos a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y nosotros hemos cambiado ese concepto. Primero son mis dientes que mis parientes.
Tenemos nuestra propia interpretación de lo que debe de ser. Cuando Jesús estableció la regla de oro, lo que quieras que hagan contigo, haz con ellos, nosotros le hemos cambiado. Como me traten, los voy a tratar. Y no estamos siguiendo la regla de oro y no estamos siguiendo los lineamientos de Dios porque no nos estamos negando a nosotros mismos. ¿Cuántos de los conflictos que tenemos en el matrimonio tienen que ver por razones egoístas? Pregúntese por los últimos problemas que ha tenido con su esposo o con su esposa. Pregúntese por las últimas discusiones que usted ha tenido ahora que está en encierro. Y se va a dar cuenta que fue por tonterías, que tenían que ver por razones egoístas. El propio apóstol Santiago lo dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? No son de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Usted va a encontrar que mucho tiene que ver con el egoísmo. Los no creyentes podían ver la forma como se desarrollaban los creyentes. De hecho, Jesús había enseñado en Juan capítulo 13, el versículo 34, en esto conocerán las gentes que son mis discípulos. ¿Cómo? Cuando tuviereis amor los unos por los otros. Imaginemos a un hombre que ama a Dios con todo su corazón y que le obedece y entonces ve a su esposa según Efesios capítulo 5. Y está dispuesta a sustentarla y a cuidarla como a su propio cuerpo. Imagine usted a una esposa que ama al Señor con todo su corazón y está dispuesto a amar, respetar y sujetarse a su marido. Imagínese unos hijos que aman a Dios con todo su corazón y honran, respetan y obedecen a sus padres. Dígame qué tipo de familia va a haber el mundo. Dígame cuál va a ser el índice de problemáticas que va a tener. Dios ha establecido un plan perfecto. Cuando estamos hablando de familia y de familia cristiana, estamos hablando de aquellos que han reconocido su necesidad. Pero mire Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Estamos hablando de Jesús explica el proceso. Juan capítulo 12, versículo 24. En 12:24 dice Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Hemos predicado en nuestra congregación los principios espirituales de vida y este es el primero. El primer principio de vida espiritual es que si usted no se reconoce muerto, usted no puede llegar a ser un cristiano. El día que usted entregó su vida a Cristo, usted es una nueva persona. Ahora Cristo vive en usted. Me encantan los conceptos que vierte el apóstol San Pablo, pero sobre todo el de Filipenses. Cuando él dice, porque para mí el vivir es Cristo. A diferencia de Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 dice, mas con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero en el capítulo 3 capítulo 2, el apóstol San Pablo, él menciona, para mí el vivir es Cristo. Es decir, todo está completo con el Señor. Con mi esposa, sin mi esposa, con mis hijos, sin mis hijos, el Señor es primero en mi vida. Y cuando el Señor es primero en tu vida, tú obedeces al Señor. Y cuando tú obedeces al Señor, amas, sustentas y cuidas a tu esposa. Disciplinas a tus hijos en el temor del Señor y le des el ejemplo que ellos necesitan ver. El ejemplo de oración, el ejemplo de lectura bíblica, el ejemplo de ir a la iglesia, el ejemplo de testificar. Cuando te ha visto tu hijo entregar siquiera un folletito bíblico? Cuando te ha visto tu hijo abriendo la escritura y sentándolo, hijo, siéntese que vamos a orar y vamos a leer la palabra? ¿Cuándo te ha visto? Él necesita hacerlo. No lo puedes hacer porque estás vivo. Necesitas morir. Pero vamos a ir un poquito al proceso. Yo sé que ya estoy incomodándoles un poco, pero ténganme un poco de paciencia. ¿Qué es el cristianismo? Ya dijimos que el término aparece solo 3 veces. Hechos 11:26, 26:28, 1 Pedro 4:16. Y ya dijimos que lo aplicaron los no creyentes. Son los no creyentes los que dicen quién es cristiano y quién no. Los no creyentes van a decir muchas cosas de nosotros. El problema es que la mayoría de las cosas que dicen son verdad y a veces nos ofenden.
¿Cuántas veces ha escuchado usted? No, la iglesia es un mundo lleno de hipócritas. Y muchas veces tiene razón. Tenemos responsabilidad. Pero vamos a aprender el proceso. Pablo define lo que es el proceso de un cristiano. ¿Cómo es que llegamos a ser un cristiano? Primero, hay que marcar el objetivo. Si usted no marca el objetivo, usted no llega a donde quiere. Hoy en día, para encontrar direcciones es bien fácil. Usted agarra su aparatito, hasta los aparatitos menos complejos tienen el Google Maps. Y usted simplemente dice, ¿a dónde vas? Usted póngale ahí a ninguna parte y ¿sabe a dónde lo va a mandar? Pues no lo va a mandar a ningún lado. Porque usted no va a ninguna parte. Pero si usted le pone la dirección, pone el número, la calle, la ciudad, el código postal, le va a indicar cómo llegar de una manera clara a ese lugar. ¿Eso asegura que usted va a llegar en el tiempo correcto? No, porque muchas veces usted va a pensar que usted es más inteligente que el GPS. Le ocurrió a nuestra hija una ocasión en una ciudad, no estoy seguro si fue en Austin. Manejaba un carro que tenía GPS. Ella había estado en aquella ciudad. Yo conozco la ciudad. Y el GPS le dijo de vuelta a la derecha. Dijo, no, por la izquierda más rápido. Se metió de izquierda y la detuvo la policía porque se había metido en contra. Muchas veces nosotros vamos así por la vida. No marcamos el objetivo. Si usted quiere caminar y quiere ser un cristiano, Pablo menciona el objetivo. La primera cosa que tenemos que hacer es entender para qué soy un cristiano. ¿Usted lo entiende? Bueno, vamos a marcar el objetivo. La primera cosa que usted tiene que hacer es cambie su forma de pensar. El Señor Jesucristo había mencionado en Mateo capítulo 13 la parábola del trigo y la cizaña. Él decía que juntamente con la semilla ha crecido plantas que eran cizaña. Los siervos le dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Dijo, no la arranquen, déjenla que crezca y fructifiquen. Y ya que crezca en el fruto va a determinar qué son y podrán cortarla, ponerla en manojos y echarla al fuego. Y el Señor menciona ahí, así se hará en el último tiempo, que es una parábola que Él también explica. Dice, así será en el último tiempo. Mandará el Señor a sus ángeles y tomará a todos aquellos que son causa de tropiezo y de escándalo. Hay personas que están en las congregaciones que no son creyentes. Son personas que nunca se arrepintieron y que mantienen su vida todavía de todo el pecado que había en su corazón. Nunca se han arrepentido de las cosas que han hecho. ¿Cómo es que nosotros llegamos entonces a cambiar? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no es cristiana y una persona que es un cristiano carnal? Bueno, lo que pasa con un cristiano carnal es que está tratando de resolver sus conflictos como el mundo lo hace. En vez de seguir el patrón bíblico, está siguiendo el patrón humano, el humanismo. Hoy en día lo vemos. Hoy en día cada vez vemos a las congregaciones, los problemas en los hogares, llevándolo a los psicólogos. No tengo nada en contra de la psicología, pero tenemos el consejo bíblico, tenemos la enseñanza. Ahí tenemos cómo debe ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor empleado, un mejor patrón. O sea, hay enseñanzas. El problema es que no quieres cambiar tu forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mientras tú no cambies tu forma de pensar, tú no vas a poder cambiar. Atención acá. Nunca vas a poder cambiar. Nunca. Cada vez que tú estás sentado en la iglesia, tu pastor está predicando, el predicador, Dios está hablando y tú estás, sí, pero... Cambia tu forma de pensar. Necesitas trabajar en tu forma de pensar.
Necesitas centrarte en las cosas correctas. Segundo, avanza hacia el objetivo. ¿Pero cuál es el objetivo, pastor? Avanza hacia el objetivo. En Efesios capítulo 4, versículo 13, por ejemplo, vamos a ver el objetivo. Usted debería estar ahorita marcando su Biblia diciendo, a ver, ¿qué es lo que espera Dios? Quizás esta mañana se levantó y dijo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? Bueno, déjeme explicarle qué es lo que Dios quiere de su vida hoy. En Efesios capítulo 4, versículo 13, dice claramente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está marcándole el objetivo. Usted no tiene que ser como su pastor, usted no tiene que ser como su líder, usted no tiene que ser como su maestro de la escuela dominical, usted tiene que ser como Cristo. Esa es la meta, ese es el objetivo hacia el cual debemos todos avanzar. A veces nos conformamos con no ser tan malos como. Un día alguien me preguntó, digo, pastor, ¿cuál es la mejor manera para poder guardarnos sin caer? Digo, lo que pasa es que nos pasamos la vida tratando de no caer, en vez de orientarnos a cumplir con la voluntad de Dios. Y lo aprendí de un payaso, equilibrista. Había llevado a mis hijos al circo. No me los contrataron ni me los compraron, pero como quiera nos quedamos a la función. Y cuando estábamos viendo la función, salió un payaso con una gran barra, se subió a un alambre y empezó a caminar, y otro payaso vino y volteó y le dijo, oye, es muy difícil caminar allá en el alambre. Y el payaso le contestó y dijo, no, la única cosa que tienes que hacer es pisar en el alambre y guardar el equilibrio. La única cosa que tú tienes que hacer es pisar en la guía de la palabra de Dios y guardar el equilibrio en tu vida de lo espiritual, lo emocional y sentimental y lo físico. Tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo. Avanza hacia el objetivo. Sí, dáselo, hermano. Avanza hacia el objetivo. Avanza hacia el objetivo. Avanza. No puedes quedarte. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del plenitud. Y ustedes dicen, nunca vamos a llegar, pero vas a llegar más lejos de lo que estás llegando. Es como aquel alumno que está en la escuela y dice, lo que quiero sacar es un 6. Si no alcanza su objetivo, va a reprobar. Bueno, ya en el 6 reprueba, ¿no? Quiero sacar un 8, quiero sacar un 7. No, le va a tirar al 10. A lo mejor no le llega, pero si no le llegó al 10, le llegó al 8. O le llegó al 7 y pasó el examen. A veces los creyentes, yo quisiera preguntarle a algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes les gusta ganar el salario mínimo? Entonces, ¿por qué las cosas de Dios se conforman con lo mínimo? ¿Por qué se conforman con ser como el pastor, o ser como su maestro de escuela dominical, o su líder de jóvenes? Si usted tiene aspiraciones en lo económico, ¿por qué no tiene aspiraciones en lo espiritual? Dios me dio extraordinarios pastores. Y guardo memoria de muchos de ellos y aprendí muchas cosas y lo agradezco al Señor. Pero mi meta, después de los años, es ser como el Señor. No lo he logrado, no voy ni al 1%. Pero voy luchando cada día por intentarlo, corrigiendo errores, enderezando el rumbo, porque esa es la vida. Hay días que avanzo, hay días que no avanzo, hay días que retrocedo, pero sé a dónde voy. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19, lo aclara todavía más cuando él dice claramente, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si Cristo no está siendo formado en tu carácter, en tu forma de hablar, pregúntate. Antiguamente había esas pulseritas que decían, what will Jesus do? Y estaban muy bonitas las pulseritas, pero nadie hacía caso de lo que decía el significado. Y no respondemos a eso.
¿Qué haría Jesús ante una oferta de pecado? ¿Qué haría Jesús ante una ofensa? ¿Qué haría Jesús ante una injusticia? ¿Qué haría Jesús? Y es lo que nosotros deberíamos intentar hacer. ¿Qué haría Jesús si mi esposa me ofende? ¿Qué haría Jesús si el vecino me trata mal? ¿Qué haría Jesús en mis relaciones de trato, de negocios? Que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la misma idea que el escritor a los Hebreos menciona en Hebreos capítulo 12, el versículo 1 al versículo número 4, cuando dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Avanza hacia el objetivo. Un cristiano cambia su forma de pensar. Un cristiano avanza hacia el objetivo, pero paga el precio. El cristianismo tiene un precio que se tiene que pagar. Todos conocen la historia del vestido de bolitas de mi esposa. Íbamos a discipular una familia de la congregación y siempre pasábamos por enfrente de una boutique y había un vestido, el de la ratoncita, ¿cómo se llama? Minnie. No es tu mamá, es Minnie, la de Mickey. Y estaba hermoso. Y cada vez que pasaba por ese lugar, mi esposa: mira ese vestido, qué bonito, para la niña. Y mira ese vestido. Ya después de pasar una y otra vez, un día me detuve, paré el coche enfrente de la boutique y le dije: ve y pregunta cuánto cuesta. Más tardó en bajar que en regresar, y con un portazo subir al auto y ponerse el cinto y dice: dale, están locos. Yo no me atrevía mucho a preguntar. Se estaba muy molesta. Entonces iba yo manejando y por fin, ya cuando volteé y ve que ya había bajado un poquito la estamina, le digo: oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué subiste así? Oh, están locos, está muy caro. Y yo recuerdo que le dije a mi esposa: no, es que no quería suficiente ese vestido. Si ella de veras lo hubiera querido suficiente, ella hubiera estado dispuesta a pagar el precio. Jesús quiso lo suficiente que fuéramos salvos, y por eso pagó el precio, murió en la cruz. Para que usted llegue a ser un cristiano, necesita pagar el precio. No solamente es ir al templo, no solamente es trabajar algo en el templo. Lo siento porque aquí estamos los músicos. No es solamente tocar en el templo. No es solamente participar en algo en el templo. Eso es parte de. Pero eso no es el todo. La tarea fuerte empieza cuando sales del templo. Cuando estás en la casa con tu familia, cuando estás en la calle con tus amigos, cuando estás en la oficina con tus socios o con tus empleados o con tus patrones. Paga el precio. ¿Cuál es el precio? Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. En el versículo número 22 había empezado el famoso texto que todos no sabemos y pocos ponemos en práctica. ¿Cuál es? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el precio. ¿Quieres tener ese fruto? Ese es el precio.
Y cuando tienes ese fruto, entonces la gente dice, oh, él es un cristiano. Porque no le mentó a la mamá al que lo ofendió. Porque no se vengó del que le hizo daño. Porque no respondió mal por mal. Porque no devolvió maldición por maldición. Él es un cristiano. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. También nos aclara el precio. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. El versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un muy querido amigo decía que su mamá se bajaba de la cruz. Y bajarse de la cruz era volver a hacer lo que hacía antes de conocer a Cristo. Y muchos de nosotros nos bajamos de la cruz. Y en esas bajadas de la cruz hacemos tragedias. Porque la paga del pecado siempre será tragedia. Así es que no se baje de la cruz. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Note lo que dice, no permitas que el pecado gobierne tu vida. Está en tus manos porque tienes el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13. Tú caes, yo caigo porque fue mi decisión. No fue la culpa de nadie, fue mi decisión. Y yo provoco tragedias con mi caída. Tú también. No dejes que el pecado tome control en tu vida. Luego dice Pablo, ni tampoco presentéis. No solamente no cedas, sino que no seas voluntario en las fuerzas del mal. A veces somos voluntarios para el diablo. Hay veces el diablo ni siquiera necesita tentarnos. Hay veces que cuando estamos, no es que fue el diablo está en una esquina diciendo, ¿yo qué? Yo ni siquiera. Es muy fácil culpar al diablo por nuestras decisiones. Recuerde, el diablo solo tienta. Si usted está a dieta y va a nuestra casa, que es su casa, se sienta en la mesa, mi esposa hace unas tortillas de harina deliciosas. Y si ella está haciendo tortillas de harina, usted se sentará en la mesa, usted está a dieta, usted solamente come hierbita. Y seguramente mi esposa le dirá, siéntese, y le pondrá el alterón de tortillas y le pondrá un bote de mantequilla a un lado para que pueda comer esas tortillas calientes con mantequilla. Pero sabe una cosa, mi esposa no lo va a obligar a que se las coma. Solo lo va a poner ahí. Algunos hermanos dicen, no estoy a dieta, hermano. Algunos otros dicen, wow, estoy a dieta, pero no importa. Esa es su decisión. Así es el diablo. No estoy diciendo que mi esposa es el diablo. Antes de que vaya usted a pensar mal. Estoy poniendo un ejemplo solamente. No, luego van en estos de chismosos. Así es el diablo. El diablo solamente puede tentarnos, solamente puede invitarnos, pero muchas veces ni siquiera necesita invitarnos. Nosotros nos presentamos voluntariamente en sus manos. Nosotros buscamos el pecado. Nosotros buscamos la maldad. Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, en resumen, el proceso de un cristiano es marcar el objetivo. Yo quiero ser como Cristo. Y voy a avanzar hacia el objetivo. Significa que cada día de mi vida yo voy a estar analizándome qué tan cerca estoy del objetivo. Si usted quiere iniciar un negocio y usted no tiene crédito y no le prestan dinero, usted va a ir ahorrando, usted va a darse cuenta cuánto necesita para ese negocio y entonces cada vez usted irá poniendo $1 y otro dólar y otro dólar y cada vez usted va a ir revisando cuánto tiene para alcanzar el objetivo. Es lo mismo en la vida cristiana.
Cada día usted tiene que mantener una cuenta corta con Dios. Cada mañana debe sujetarse a la voluntad de Dios. Cada noche hacer un corte de caja y decir, Señor, ¿dónde estoy fallando? Señor, perdóname porque este día fallé en esto y en esto y en esto. Eso es vivir cuentas cortas con Dios. Y para eso tiene que pagar un precio. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el precio. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No que no tenemos pasiones, no que no tenemos deseos pecaminosos. Es que decidimos no obedecerlos ya. Esa es la diferencia. Yo tengo la decisión de si puedo dar rienda suelta a mi ira o no. Yo tengo la decisión de obedecer al Señor y amarlo y obedecerle. O tengo la decisión de presentar mis miembros para que sirvan al pecado. Entonces, el proceso de un cristiano es marque el objetivo, cambie su forma de pensar, avance hacia el objetivo y pague el precio. En resumen, y con eso termino, entonces si entendemos que el cristianismo es un avance a ser como Cristo, ¿qué será una familia cristiana? Una familia cristiana es un grupo de personas unidas en un esfuerzo de ayuda mutua y que viven en comunión con Dios y su palabra. Una vez más, una familia cristiana es un grupo de personas unidas en un esfuerzo de ayuda mutua y que viven en comunión con Dios y su palabra. Es una familia cristiana. El mundo va a decir, wow, ellos son unos cristianos. Mira cómo el papá ama a la esposa, mira cómo la mamá ama y respeta a su esposa, mira cómo los padres educan y disciplinan a sus hijos, mira a esos hijos, cómo aman y respetan a sus padres. Eso es una familia cristiana, un grupo de personas unidas en un esfuerzo de ayuda mutua y que viven en comunión con Dios y su palabra. La próxima semana estaremos siguiendo en este tema y hablaremos sobre por qué practicar principios bíblicos en el hogar. Eso lo haremos la próxima semana. Pero hoy yo tengo una pregunta para usted y quiero hablarle primeramente a los varones. ¿Es usted, mi hermano, el líder cristiano que su familia necesita? ¿Está usted impactando con su testimonio a su esposa? ¿Y los dos están impactando con su conducta a sus hijos? ¿Sus hijos están aprendiendo el modelo de vida cristiano o están aprendiendo un modelo de vida mundano? No se asuste si mañana usted tenga hijos con muchos problemas en sus matrimonios. Si en esta mañana usted está aquí sin Cristo, yo le invito a que rinda su vida al Señor, reconozca su pecado, arrepiéntase, ponga su confianza en Cristo y ríndale su corazón. Y el Señor le perdonará, le librará, le dará poder del Espíritu Santo en su vida para que pueda ser un cristiano y escribirá una historia nueva para su vida. ¿Por qué no decide arrepentirse y entregar su vida al Señor? Sin arrepentimiento no hay perdón. Necesita arrepentirse y necesita poner su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Escríbanos, tienen allí nuestro Facebook, mándenos una solicitud de amistad, le vamos a aceptar, o escriba directamente a la página de la Iglesia Bautista Belén y ahí no tiene que ser parte, solamente está abierto al público. Usted puede poner ahí sus notas, sus preguntas y con gusto estaremos encantados de poder guiarle cómo usted puede ser un hijo de Dios y cómo llegar a ser un cristiano. Que el Señor le bendiga. Hermanos, nos vemos hoy con el favor de Dios a las 7 de la tarde. Que el Señor les guarde. Un abrazo, bendiciones. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña no solamente el qué, sino el cómo. Ayúdanos a ser obedientes, a ser sensibles a tu palabra y ponerla por práctica. Ayuda a aquellos que no te conocen para que puedan conocerte y que entiendan que no es la religión lo que puede cambiar, sino es Cristo. Señor, cuando el Espíritu Santo forma su carácter en el nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos a las 7 con el favor de Dios.